Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo, y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús les dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iban llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús ahora nos enseña una lección muy importante, y que sobre todo en nuestras comunidades cristianas aquí en El Salvador y también en muchas de todas las latitudes de América debemos de aprender. Muchas veces nosotros estamos detrás de Jesús, estamos en la iglesia y estamos perseverando dentro de las comunidades parroquiales muchas veces y simplemente por querer ver prodigios y milagros del Señor. Si lo queremos decir de una forma un tanto cruda y podemos decir inclusive hasta ofensiva, muchos de nosotros simplemente buscamos a Dios como que si Él fuera un curandero, un mago, que mágicamente Él puede resolver nuestros problemas. Nosotros vemos al Señor como el Señor muchas veces de los milagros. Y como decía una vez un sacerdote, nosotros muchas veces no buscamos al Señor de los milagros, sino que buscamos los milagros del Señor. Y en cuanto que Él nos dé continuamente señales milagrosas, hechos prodigiosos, seguimos a Cristo. Pero cuando tenemos que escuchar su palabra y ponerla en práctica, ahí nos olvidamos de que Dios existe. Ahí nos olvidamos de su palabra. Y este es el principal problema de muchos cristianos, que van detrás de Jesús simplemente por aprovecharse de sus poderes. Simplemente van detrás de Jesús por intereses y no porque de verdad crean en Él. El funcionario va a pedirle un milagro al Señor y Jesús pone a prueba a ver si Él le sigue simplemente por compromiso o por fe. Y cuando Jesús le niega al inicio el milagro porque les reprocha que solo quieren signos y prodigios, el funcionario insiste. Esta insistencia es prueba de que, a pesar de que al inicio Jesús no quiere conceder ese milagro, el funcionario guarda una fe en Él y constantemente está reclamándole al Señor, o más que reclamarle, mencionándole que Él quiere ese milagro. No porque piensa que el milagro es importante, sino porque sabe que Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y Jesús, viendo la fe de este funcionario, le concede el milagro. Y se la concede no porque le haya pedido, sino porque muy en el fondo el funcionario de verdad tiene fe. A tal punto que como termina la lectura, el funcionario y toda su casa cree en Jesús. Hay muchos que a pesar de contar constantemente con milagros de Jesús, no creen totalmente. Creen en sus milagros, creen en cosas fantasiosas, creen en hechos sobrenaturales, pero no creen en Dios, porque su vida no es conforme a la palabra de Dios. Y Jesús ahora critica eso, de la forma en cómo muy hipócritamente nosotros seguimos a Jesús, le seguimos a Él, pero solo para aprovecharnos de sus milagros. Y aquel que se aprovecha solo de los milagros de Jesús y no cree en su palabra, está destinado a condenarse. ¿Por qué? Porque no ha creído en la palabra de Dios. Los milagros simplemente nos enseñan de que la palabra de Dios es grande, es fuerte y que es importante.
Si solo nos concentramos en los milagros de Jesús y no en su palabra, estamos condenados a no tener una vida cristiana correcta y por tanto a que seamos enjuiciados por nuestra hipocresía ante el trono de Dios.